Enrique Urquidi nos acompaña esta mañana. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Diego Montaño lo saluda. Muy buenos días, Diego. Como siempre, un verdadero placer estar en el programa. Un saludo para ti y, por supuesto, para toda la audiencia que te sigue. Diputado, muchas gracias por acceder a esta entrevista. La pregunta es, ¿qué dice el reglamento de la Cámara de Diputados? ¿A quién le corresponde la presidencia? ¿Es al PDC como la primera fuerza de ambas cámaras? ¿O puede existir esta interpretación, como mencionan desde Libre, la primera, diríamos, mayoría, el bloque de mayoría ante una posible alianza de Libre, ya sea con Unidad o con APB Súmate o con ambos? A ver, Diego, el reglamento general de la Cámara de Diputados establece claramente cómo se compone la directiva, las comisiones y los comités dentro de la Cámara. El reglamento, en su artículo 33, define cómo se constituye la directiva. Y para constituir la directiva de la Cámara de Diputados, el reglamento claramente habla de bloque de mayoría y bloque de minoría. ¿Qué se puede entender por bloque? ¿Qué se entiende por bloque de mayoría y de minoría? Es la unión, si tú quieres, la alianza de dos o más fuerzas políticas que hacen una alianza para lograr la mayoría absoluta de los votos, es decir, 66 votos, que es el número mágico que tú necesitas, que es la mitad más uno de los miembros titulares de la Cámara de Diputados, y con ese número mágico, con 66 votos, tú logras constituir los consensos para construir y tener consolidada una directiva. ¿Qué establece qué establece el reglamento? Que el bloque de mayoría, al bloque de mayoría le corresponde, por supuesto, la presidencia, le corresponde la primera vicepresidencia y le corresponde la primera y segunda secretaría. Al bloque de minoría le corresponde la segunda vicepresidencia y le corresponde la tercera y cuarta secretaría. Eso está establecido explícitamente en el Reglamento General de la Cámara de Diputados. Primero, habla de bloques. ¿Qué te quiere decir eso? Que aquí no es el partido que ha logrado la mayor cantidad de votos. Hablemos en el caso concreto de lo que ha pasado el 17 de agosto. No es que el PDC, por haber logrado la mayor cantidad de votos, ya de manera automática tiene la presidencia o tiene las directivas en ambas cámaras. El Senado tiene alguna peculiaridad, pero te hablo en concreto de lo que pasa en la Cámara de Diputados. No es que el PDC, por haber sido la fuerza que ha tenido la mayor cantidad de respaldo y de apoyo popular, tiene de manera automática la presidencia en la Cámara de Diputados. ¿Qué te obliga el reglamento? Te obliga a constituir un bloque con dos o más fuerzas políticas para tener mínimamente los 66 votos que te da la mayoría absoluta. Ahora, diputado, ¿cómo se conforma este bloque? ¿Debe ser algo formal? Diríamos, un documento presentado ante la presidencia de la Asamblea, a los colegas, o ¿cómo se conforma este bloque? Mira, el reglamento también te dice en el mismo artículo 33, cuando te describe y te establece cuál es la composición de la directiva, qué espacios son para el bloque de mayoría y qué espacios corresponden al bloque de minoría, también te establece que idealmente se debiera votar una plancha previamente consensuada entre ambos bloques. Eso te dice el reglamento, que idealmente, y eso ha sucedido en alguna ocasión, tú llegas a un consenso, construyes el bloque de mayoría y
por supuesto, el bloque de minoría, y tú presentas con una nota oficial la plancha de tanto el bloque de mayoría como el bloque de minoría, y esa plancha es la que se somete a votación por el Pleno de la Cámara de Diputados, y si esa plancha resulta con los 66 votos o más que se requieren, es la plancha que, por supuesto, ratifica y constituye a la nueva directiva. Eso te establece el reglamento. Pero, por supuesto, que no es que indispensablemente tú necesitas un acuerdo político, un documento. Hay que tejer esos acuerdos al interior de la Asamblea. Tienes que establecer estos bloques buscando, por supuesto, no solamente la mayoría absoluta, sino idealmente los dos tercios que te dan la posibilidad y que te dan mayor margen de cintura para trabajar temas importantes, reformas a la Constitución, elección, designación de autoridades, etcétera, etcétera. Pero está claro que primero tienes el desafío y tienes la tarea de construir el bloque, y ese bloque, por supuesto, debe tener la posibilidad de conseguir la mayoría absoluta, mínimamente los 66 votos que ya te acreditarán como una directiva legítima y legal en la Cámara de Diputados. Diputado, cuando uno ve la composición de la nueva Asamblea, se encuentra, por ejemplo, con datos interesantes. Prácticamente una renovación total de las fuerzas políticas. Ni el Movimiento al Socialismo, aunque sí esta de repente sirve para un segundo momento. El Movimiento al Socialismo tiene 2 diputados, o sea, inexistente, diríamos. Comunidad Ciudadana no estará formalmente. Creemos tampoco. Unidad Nacional no estaba en esta asamblea que termina, APB Súmate tampoco. Entonces vamos a tener nuevos actores políticos, o por lo menos nuevas fuerzas políticas. Y viendo justamente la presencia de las fuerzas, hay 6 fuerzas políticas entre partidos y alianzas. El bloque de minorías, ¿cómo se debería conformar? Es decir, obligatoriamente el MAS, APB Súmate, AP, ¿deben formar un bloque de minorías, o el bloque de minorías serán los 8 de la Alianza Popular y los 2 del MAS, más el diputado de la Nación Bioyuki? A ver, yendo y circunscribiéndonos a los datos fríos de los resultados y de la composición que ya está definida, por supuesto, para la próxima Asamblea Legislativa Plurinacional, claramente te diría que hay un bloque de mayoría preliminar, si le podríamos poner esa nomenclatura. Está, por supuesto, el PDC, está Libre, está Unidad, y que idealmente a ese bloque se podría sumar Súmate de Manfred Reyes Villa. Ese podría ser idealmente el bloque de mayoría que pueda dar los 2 tercios al próximo gobierno para generar, por supuesto, la gobernabilidad parlamentaria, que es indispensable. Y quedarían como bloque de minoría Alianza Popular de Andrónico Rodríguez y el MAS. El otro escenario es que solamente, por daros un ejemplo, puedan constituir el bloque de mayoría Unidad, PDC, Libre, y Súmate se pueda constituir o pueda ser parte del bloque de minoría junto con Alianza Popular y el MAS. Este es un juego que, te vuelvo a repetir, Diego, tiene que comenzar a evaluarse. Yo presumo que ya las fuerzas políticas fundamentalmente mayoritarias, PDC, Libre, ya están haciendo los ejercicios para comenzar a construir estos bloques. Esto no se construye 2 días antes del 8 de noviembre, antes de la posesión del presidente. Esto ya se debiera estar trabajando, y las fuerzas políticas que ya tienen, por supuesto, definidos sus cuadros parlamentarios, ya debieran estar trabajando en la construcción de estos bloques. La próxima asamblea, de acuerdo al reglamento,
debiera ya convocarse para el 2 o 3 de noviembre, y en esa fecha hay que constituir una directiva ad hoc, hay que calificar credenciales y hay que elegir a las directivas para que el 8 de noviembre el nuevo presidente sea posesionado con las directivas camarales ya constituidas. Entonces, hay varias opciones. Todo va a depender, por supuesto, de los diálogos y de los consensos y de las alianzas que tú puedas tejer dentro de la Asamblea para posibilitar tener mínimamente la mayoría absoluta, pero idealmente los 2/3 que ojalá el próximo gobierno pudiera tener dentro de la Asamblea. Todo esto también, me imagino, va a depender de lo que vaya a ocurrir en 30 días, cuando acudamos nuevamente a las urnas y salga elegido el nuevo presidente, porque una cosa es tener la presidencia del Estado y las presidencias de la Asamblea Legislativa que no necesariamente responden a uno. Si no, preguntémosle a Carlos Mesa cómo fue estar con Ormando Bacadíes en el Senado y Mario Cosío en diputados, claramente opositores al gobierno de Carlos Mesa. Es realmente muy complicado. O al mismo Luis Arce en determinado momento con el Senado. Acá tenemos un ejercicio, una tablita, ahora sí podemos ir a la tablita, de estos posibles escenarios. A ver, vámonos solamente a diputados. En diputados, Enrique Urquidi, el diputado Urquidi nos decía, se necesitan 66, es el número mágico, la mayoría. Entre el PDC y Unidad sumados llegan a 75. Para alcanzar los 2/3, podría sumar el PDC a Unidad, a Súmate y a Alianza Popular de Andrónico Rodríguez, ahí llegarían a 88. ¿Qué pasa en el otro escenario? Porque si gana Tuto Quiroga el balotaje, necesitará el control de las cámaras o por lo menos de las directivas. Libre con Unidad no le alcanza, llegan a 65. Libre, Unidad y Súmate, ahí sí le alcanzaría llegar a la mayoría, pero no podría llegar a los 2/3 sin el Partido Demócrata Cristiano. Ahí ya entre PDC, Libre y Unidad llegan a 114, superan por goleada a los 2/3 que se necesita. Esto en la Cámara de Diputados. ¿Esto realmente el balotaje va a terminar de definir cuál va a ser la fórmula, Enrique? El balotaje le va a dar al nuevo presidente una alta legitimidad para ir a la Asamblea y tratar de tender los puentes y de generar los acuerdos para tener, por supuesto, la gobernabilidad parlamentaria. Pero no es que el próximo presidente, producto del balotaje del 19 de octubre, va a tener el camino allanado para tomar las directivas de la Cámara y tener la gobernabilidad. Está claro, por lo que tú mencionabas, Diego, y las experiencias pasadas, que el gobierno o el presidente que no logra tener el control en el buen sentido de la palabra, en el sentido democrático de la palabra, el presidente y el gobierno que no tiene el control en la Asamblea Legislativa Plurinacional, tiene un campo minado hacia adelante para gobernar. Por eso que es importante, es fundamental, aún más en la situación en la que el próximo gobierno va a recibir al país y ante la circunstancia de las decisiones que va a tener que asumir, es fundamental y yo te diría imprescindible que el próximo gobierno logre tener la gobernabilidad parlamentaria y para eso, por supuesto, a partir del 20 de octubre, en esos pocos días previos al 2 o 3 de noviembre, el próximo presidente tiene que agotar todos los mecanismos que estén a su alcance para lograr construir los consensos y para lograr consolidar y garantizar una sólida gobernabilidad parlamentaria a partir del 8 de noviembre. ¿Eso implicaría necesariamente retrasar el proceso de negociación? Porque en este momento los dardos son muy fuertes entre las dos fuerzas y los dos candidatos que han pasado al balotaje.
casi que uno no podría imaginarse una negociación entre Rodrigo Paz y Tuto Quiroga o sus bancadas, porque hoy están apostándolo todo a hundir al adversario, si no, no estaríamos hablando de la guerra sucia todos los días. En ese sentido, estas negociaciones, ¿usted considera que están las otras fuerzas, en este caso Unidad, APB Súmate, están como a la expectativa de qué va a ocurrir para ver con quién me siento el 20 de octubre? Yo espero que no se esté aguardando el 20 de octubre. Yo espero y sé que se están comenzando a hacer una serie de acercamientos. Está claro que entre las dos fuerzas que están yendo al balotaje hay un fuego cruzado, producto de que, por supuesto, están poniendo toda la carne al asador para garantizarse el voto mayoritario y para que Tuto o Rodrigo sean el próximo presidente. Eso está claro y es absolutamente legítimo. Pero yo pienso que los operadores políticos de todas las fuerzas con representación parlamentaria a partir de noviembre ya debieran y están haciendo, creo, algunos acercamientos preliminares para que después, a partir del 20 de octubre, ojalá ya pueda ser una tarea más ya de consolidación y de cierre de esos acuerdos. Te vuelvo a repetir, Diego, la tarea que tiene el próximo gobierno, sea Rodrigo, sea Tuto, es de una envergadura tal que si no vas a tener el respaldo, si no vas a tener el apuntalamiento y si no vas a tener esa musculatura política en la Asamblea Legislativa, estás yendo al pierde, estás yendo a tirarte a una piscina sin agua. Y no solamente te hablo del gobierno, del próximo presidente, el país es el que va a estar detrás de esa circunstancia y el país va a ser el más perjudicado si no se logran los acuerdos, porque vamos a seguir cavando esta fosa común que el MAS está dejando después de 20 años. Diríamos que a pesar de no haber obtenido buenos resultados, pero sí una presencia en la futura Asamblea Legislativa Plurinacional, hoy las acciones en la bolsa de la política estarían para arriba, tanto para la Alianza Unidad como APB Súmate. Casi, y en el Senado el caso de Súmate se convierte en un voto de oro para los 2/3 ante una posible alianza entre el PDC y Unidad. Necesitarían sí o sí el voto de la única senadora de APB Súmate para llegar a los 2/3 y así, por ejemplo, elegir y designar embajadores y embajadoras, algo que también ha sido una tarea pendiente en el gobierno de Arce, sobre todo la segunda mitad, por ya la interna estallada dentro del Partido Azul. Hay que partir de la premisa, Diego, de que en esta circunstancia todos son necesarios y todos se necesitan, dejando de lado, por supuesto, al hoy oficialismo, al MAS y Alianza Popular. El resto de las fuerzas políticas están, como alguien decía, están condenadas a entenderse. Ojalá entiendan, asimilen, comprendan y asuman con madurez política la responsabilidad que el pueblo les ha dado. Y en esa línea lo que uno espera es que, por supuesto, más allá de las diferencias y más allá de las distancias de unos y otros, finalmente en la Asamblea Legislativa se vuelva a ser ese escenario de los acuerdos, de los consensos. Hay que reivindicar la idea del pacto, la idea del acuerdo, que es intrínseco a la democracia, y para eso necesitas voluntad política, necesitas claridad de objetivos, necesitas madurez política y estar a la estatura de las circunstancias, y eso suena muy bonito y suena fácil, no lo es, pero hay que esperar, Diego, de que estas fuerzas, estas 3 o 4 fuerzas políticas, te diría, tienen la mayor carga de responsabilidad con el país para generar los acuerdos en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Algo que tienen a favor estas fuerzas políticas es que ideológicamente por lo menos están ubicadas en el mismo lugar, son opositoras a la lógica del movimiento al socialismo. Por lo tanto, uno entendería que podría ser mucho más fluido el diálogo. Sin embargo, el intento de construir ese famoso bloque de unidad que nació en diciembre y murió en marzo, justamente demostró lo contrario, ¿no? Que se convierte en algo difícil en la política, no necesariamente en la política boliviana, pero parece que en la política en sí, construir, resignar algunos liderazgos, algunos espacios de poder. En este sentido, en el famoso bloque de unidad, tuvo un papel primordial el expresidente Carlos Mesa, líder de Comunidad Ciudadana. ¿Cuál es el papel y el rol que está jugando Carlos Mesa hoy, con miras a la segunda vuelta? No, primero establecer y reconocer, como tú lo estableces claramente, Diego, el rol que ha tenido Carlos Mesa en diciembre, y no solamente en diciembre. Carlos Mesa estuvo trabajando en la construcción de ese bloque de unidad desde hace bastante tiempo atrás. Te hablo de por lo menos un año y algo más, en la que Carlos Mesa vino haciendo todos los esfuerzos para acercar posiciones y para que finalmente en diciembre se logre consolidar ese acuerdo que por las circunstancias que ya todos conocemos naufragó meses después. Pero creo que vale la pena nuevamente recordar y reconocer el rol y el papel fundamental que ha jugado Carlos Mesa para construir esta unidad que garantice, por supuesto, terminar con el régimen del MAS. No se dio, las circunstancias y los conflictos, las diferencias fueron más fuertes que esa convicción de construir la unidad. Y ahora Carlos Mesa y Comunidad Ciudadana estamos enfocados y priorizando ya el cierre de nuestro periodo constitucional. Nos quedan pocas semanas de aquí en adelante y estamos en esta. Carlos Mesa no ha asumido ninguna posición en favor de ninguno de los dos candidatos que están yendo al balotaje, y nuestra línea va a seguir siendo la de hacer y cumplir el mandato constitucional que tenemos hasta el último día. Lo vamos a hacer de la manera más responsable, como lo hemos venido haciendo durante todo el periodo constitucional, y por supuesto coadyuvar desde donde nos toque, que es ahora la Asamblea Legislativa, para que generar ojalá las mejores condiciones parlamentarias para que el próximo gobierno, por supuesto, tenga una base y tenga una plataforma respecto al estado de situación de algunos proyectos de ley que nosotros los vemos prioritarios. Vamos a generar algunos contactos con las nuevas bancadas para que, por supuesto, tengan el conocimiento y sepan mínimamente cuál es el estado de situación al interior de la Asamblea. Esa es nuestra contribución y esa va a ser nuestra tarea, creo yo, responsable como cabeza de oposición que hoy somos, de cara a transmitir la información y el estado de situación a las nuevas bancadas que a partir del 8 de noviembre tendrán un difícil y fundamental rol de cara a los cambios que requiere el país. Dentro de estas futuras reuniones que puedan existir con los nuevos legisladores, ¿cuál sería la recomendación que le daría Enrique Urquidi respecto a esta nueva correlación de fuerzas que va a existir? Hoy y en estos últimos casi 20 años hemos tenido una hegemonía del movimiento al socialismo en la Asamblea Legislativa Plurinacional, prácticamente una situación casi, diríamos, muy relegada de algunos actores o bancadas incluso enteras por el dominio que había del partido gobernante. Hoy el más reducido, reiteramos, a 2 diputados y 8 de Alianza Popular, suman 10, no es ni el 10% de las bancas en diputados, inexistentes en el Senado. ¿Cómo debería ser la relación con estas minorías para no
repetir de repente los errores y aquel avasallamiento que siempre se denunció por parte del MAS versus las otras fuerzas políticas minoritarias? Primero, Diego, yo diría que hay que repetir los errores del pasado. Creo que tenemos que aprender de los errores del pasado. Estamos saliendo automáticamente, creo yo, de 20 años que realmente han sido 20 años en los que se ha destruido toda la institucionalidad, los más mínimos valores de coexistencia en la Asamblea Legislativa entre mayorías y minorías, y está claro pues que no podemos seguir bajo esa línea. La próxima Asamblea, el próximo bloque de mayoría tiene que tener una agenda clara, tiene que tener un nivel de madurez y de coordinación que lleve adelante esa agenda, esos objetivos, y por supuesto tiene que haber una convivencia respetuosa y democrática con el bloque de minoría, que es un bloque de minoría que no está ahí porque alguien los puso, están ahí producto del voto popular, y del voto popular que es tan legítimo como el voto que ha recibido PDC, que ha recibido Libre o que ha recibido Unidad. Creo que en eso hay que cambiar el espíritu de la convivencia en la Asamblea Legislativa. El bloque de minoría, no por ser bloque de minoría, es bloque al que no hay que escuchar y al que hay que dejarlo de lado y hay que tenerlo prácticamente como florero. Hay que dar una lección democrática y hay que dar una señal democrática. Hay y debe existir un bloque de mayoría con una agenda clara, por supuesto que sí, que para eso se los ha elegido, pero también tiene que haber apertura y tiene que haber predisposición y voluntad de escuchar al bloque de minoría y de eventualmente, por supuesto, construir proyectos de ley, algunas iniciativas, escuchando y tomando en cuenta al bloque de minoría, que te vuelvo a repetir, están ahí producto también de una decisión de una parte de los bolivianos. Y aquí se trata de gobernar y de coexistir entre diferentes ideologías, diferentes visiones, y eso es lo que hay que rescatar, esa cualidad es la que hay que rescatar en la próxima Asamblea Legislativa Plurinacional. Diputado, ¿cómo está viendo este proceso electoral, esta inédita segunda vuelta presidencial? Obviamente se han intensificado los ataques y llama mucho la atención que, por ejemplo, Evo Morales no estuvo en la papeleta, ni en la primera, mucho menos en la segunda vuelta, pero ocupó una centralidad, diríamos, en el debate de los candidatos. Hoy Evo Morales, el MAS, ni Alianza Popular están en la segunda vuelta, pero siguen siendo parte central del debate, acusándose unos de que le dejó el avión para que se vaya Evo Morales, el otro que es la continuidad de Evo Morales. Es decir, ¿por qué no se supera este capítulo desde la clase política y sigue siendo utilizado para, diríamos, denostar al contrario en esta segunda vuelta? Hay que tener un tema absolutamente claro, Diego. Si bien el MAS o cualquiera de sus satélites, si tú quieres, Alianza Popular, no están en el balotaje, no es que han dejado de ser una realidad política. Si algún extremista o algunos extremistas radicales creen que aquí hay que borrar y hay que exterminar a lo que en su momento representó el MAS, etcétera, creo que es un camino equivocado. El MAS, o lo que se llamó el MAS, o lo que mañana se llamará, o lo que hoy es Alianza Popular y mañana se puede llamar otra cosa, etcétera, es una representación de un sector del país que hay que incluirlo, hay que escucharlo y que es parte de nuestra realidad política. Este es un tema central y el próximo gobierno, la próxima asamblea, tienen que entenderlo así. El MAS ha sido y continúa siendo una realidad política, social en el país que, por supuesto, hay que asimilarla, hay que tender puentes y hay que, ojalá, construir en alguna medida
acuerdos que nos puedan llevar a superar esta difícil crisis. Aquí no se trata de exterminar, como escuchaba algún radical trasnochado con lo que ha representado el MAS. El MAS como proyecto político ha terminado, el MAS como proyecto político ha llegado a su fin de ciclo, y eso está claro y es irrebatible, y por eso que el próximo gobierno tiene pues el desafío de construir un nuevo horizonte de largo plazo para el país. Pero aquí tienes que tener claro de que durante 20 años el MAS ha representado con más sombras que luces, por supuesto, desde mi punto de vista, a un sector, a algunos les gusta llamar a lo nacional popular, que eso también desde mi punto de vista es muy relativo. El MAS no es el dueño de lo nacional popular. Se ha demostrado que hay diferentes rostros, diferentes mecanismos y diferentes escenarios bajo los cuales lo nacional popular se ha canalizado, pero hay que partir de la premisa básica, Diego, de que hay una realidad política más allá de esa mayoría incontrastable que las oposiciones han logrado el 17 de agosto. Vamos a tener un gobierno el próximo 8 de noviembre, y el próximo gobierno tiene que entender de que aquí hay que gobernar absolutamente para todos si realmente queremos construir un horizonte de largo plazo. Ahí parecería mucho más radical la posición de un Tuto Quiroga, ¿no? Que realmente todo el tiempo es como el eje polarizador con el movimiento al socialismo, y ahí aparentemente Rodrigo Paz está jugando más a hablar a todos. De hecho, el votante, cuando uno ya revisa el mapa, el votante mayoritario del binomio del PDC justamente responde a lugares donde históricamente ganaba el MAS, y que de repente hoy se encontraron con un personaje que les hablaba o que entienden les habla, como Rodrigo Paz Edman Lara, y también, bueno, el voto nulo, que fue parte tan importante para una lectura política, Enrique. Hay un tema central, Diego. Tú también me hablabas de Evo Morales, y con Evo Morales hay que tener también una cuestión absolutamente clara. Evo Morales, desde el primer día que se posesione el próximo gobierno, no va a descansar para desestabilizar, para generar conflictividad y para que el próximo gobierno naufrague a los 2 o 3 años. Ese va a ser su objetivo, y él lo ha dicho hace algún tiempo atrás. El próximo gobierno va a tener una difícil situación porque lo va a tener al frente a un Evo Morales que todavía continúa siendo, por supuesto, un factor de poder importante, que no va a buscar, no va a descansar hasta desestabilizar al próximo gobierno. Ahí tiene que haber una fortaleza sólida para contrarrestar todo lo que Evo Morales y el sector cocalero fundamentalmente va a buscar, y eso pasa porque también el próximo gobierno haga cumplir la ley, y el señor Morales es donde tiene hace bastante tiempo, es ante la justicia. Entonces ese es un elemento que no quería dejar de lado. Evo Morales va a representar y representa en realidad una seria amenaza para el próximo gobierno que se vaya a constituir el 8 de noviembre. Enrique, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana, justamente en esta jornada en la que hemos querido hablar de la futura Asamblea Legislativa. Nos ha dejado muy claro que no necesariamente el PDC, al ser la primera fuerza, es quien debe presidir, sino quien construya el bloque de mayoría. Esto era importante con el reglamento, no con suposiciones. Por eso queríamos justamente tener a alguien con la voz autorizada, que esté actualmente en funciones,
para hablar de este tema. Muchas gracias, Enrique. Hasta otra oportunidad. No, gracias a ti, Diego, por el espacio, la oportunidad y, por supuesto, hasta un próximo momento. Así será. Enrique Urquidi, jefe de bancada de Comunidad Ciudadana